Muy buenas a todos, mi nombre es Kevin, soy ingeniero en Databricks y este es un video introductorio para explicar lo que es Databricks y cómo empezar a utilizarlo con el Free Edition. Entonces empecemos con qué es como tal Databricks. Databricks es una plataforma unificada de datos e inteligencia artificial que le permite a las empresas y las organizaciones a manipular sus datos desde que es la ingesta y la transformación hasta su agregación y uso en lo que es herramientas de analítica, predicción de inteligencia artificial, entre otras cosas. Databricks es pionero en la tecnología que se llama Lakehouse, que es una combinación de Data Warehouse y un Data Lake. Es una plataforma pionera, no es específica de Databricks, es open source, pero es la mayor distribuidora de la mayor entidad que utiliza Lakehouse. Entonces es una herramienta muy poderosa porque le permite manipular tanto datos estructurados como no estructurados, como vamos a ver en un ejemplo de la demostración. Databricks ofrece una gran gama de productos y servicios desde la ingesta de datos hasta la analítica, ya sea si su caso de uso es relacionado a inteligencia artificial, a analítica, a predicción, a inteligencia artificial generativa, entre otras cosas. Databricks ya tiene un servicio y un producto que puede ayudar a usted y a su empresa para ese caso de uso. El modelo que utiliza Databricks es computación en la nube. Eso quiere decir que necesitas una cuenta de AWS, de Azure o GCP, que son las tres principales proveedores de la nube para lo que es la computación que utiliza Databricks. En el caso de Free Edition no tenemos que pensar en la arquitectura en la nube. Databricks Free Edition ya maneja esto under the hood, como se le conoce. Entonces no tenemos que preocuparnos por esto, solamente recordar que esto utiliza computación en la nube, no utiliza procesamiento en su dispositivo personal, entonces no hay que pensar de que los datos son muy masivos y que su computadora no lo puede manipular porque todo está en la nube. Ahora, entrando un poco más en detalle sobre la arquitectura de Databricks, eh, se divide en varios componentes. Primero tenemos las aplicaciones y los usuarios. Esto es como tal las personas que van a interactuar con la plataforma, como las aplicaciones para servicios que son automatizados, como se le conoce Service Principals. Eh, Tenemos el componente del Databricks Account o la cuenta de Databricks. Aquí se le conoce como el plano de control o control plane. Aquí es donde se almacena como tal el código, el manejo de la gobernanza de los datos con lo que se llama Unity Catalog, que va a ser tema de otro video. Tenemos la orquestación del cómputo y como tal, como el nombre lo dice, aquí es donde se controla la cuenta y los servicios y los recursos en Databricks. También tenemos la opción de serverless workloads, que en otro video lo voy a cubrir más a detalle, pero es básicamente computación que Databricks ofrece si no quieres utilizar la computación de tu cloud provider, que es AWS, Azure o GCP. Luego tenemos la cuenta de la nube, que es la cuenta propia de vos, y en esa cuenta se le conoce como el data plane o el compute plane. Entonces, el plano de computación donde vos ofreces acceso a tu cuenta en los recursos específicos, como en lo que son los roles para acceder a los S3 buckets, como se le conocen, o blob storage para acceder a los datos como tal, y para la computación. Entonces va a crear instancias que Databricks va a conectar y va a permitir hacer como tal las transformaciones y la computación en tus datos. Eh, y sí, esta es la arquitectura de Databricks, y en el caso de Free Edition no tenemos que preocuparnos por generar este workspace, como se le conoce. Databricks Free Edition ya lo maneja por debajo, y como dato curioso, eso utiliza AWS por defecto en el Free Edition. Entonces simplemente es bueno saberlo, pero no es necesario conocer de esto para empezar a utilizarlo. Ahora, un buen caso de uso para Databricks son los famosos chatbots que últimamente se han vuelto muy populares, y en el caso de Databricks es una muy excelente herramienta para crear esas aplicaciones. Un chatbot funciona con lo que es un sistema RAG o Retrieval Augmented Generation. Ese sistema lo que hace es que el usuario va a ingresar su pregunta, por ejemplo,
cuáles son los precios actuales de los vuelos de país A a país B. Es una pregunta que requiere de datos en tiempo real. De nada me sirve un modelo que tiene datos del año pasado si yo quiero datos del día de hoy. Entonces, lo que hace este sistema es que va a agarrar la pregunta del usuario y va a consultar en una fuente de datos que puede ser una API de Kayak o similar, donde va a consultar los precios actuales, va a devolver la respuesta al sistema. El sistema va a aumentar la pregunta, es decir, va a, además de la pregunta al usuario, darle el contexto de los datos que fueron obtenidos por medio de la API y va a generar la respuesta utilizando un modelo que se llama, bueno, Large Language Model. Entonces va a utilizar la pregunta del usuario más el contexto para dar una respuesta muchísimo más personalizada que un modelo como tal. Entonces esto es un sistema muy poderoso en este sentido y que Databricks ofrece ya un servicio para eso que se llama el Agent Framework. Entonces vos puedes desde manipular los datos, los data sources en Databricks, hasta crear el sistema y desplegar el sistema en Databricks como tal, en una sola plataforma. Y es uno de los muchísimos casos de uso que se pueden llevar a cabo en Databricks. Algunas estadísticas sobre utilizar Databricks, sobre ya sea sistemas propios o externos, es que aumenta en un 50% la escalabilidad de los proyectos, porque como eso utiliza computación en la nube, vos puedes escalar o utilizar una diferente instancia de cómputo o utilizar clústeres de mayor tamaño para mayor demanda si es necesario. También es posible tener múltiples colaboradores en tiempo real en un solo archivo, entonces eso te permite colaborar en un mismo proyecto con múltiples personas en la nube sin tener que compartir archivos o pensar en cómo colaborar simultáneamente. Y por último, la analítica de datos es impresionante. Databricks optimiza y maneja todo por debajo, entonces vos solo tienes que concentrarte en la analítica y en la manipulación de tus datos, y Databricks ya está sumamente optimizado y te ayuda a ofrecer rendimientos muy increíbles que sistemas propios por lo general no cuentan. Entonces, una recapitulación de Databricks es una plataforma unificada de datos e inteligencia artificial que le permite a las organizaciones manipular eficientemente sus datos y llevar a cabo sus proyectos de datos y conceptos fundamentales. Databricks utiliza computación en la nube de AWS, GCP o Azure, y ahí accede a sus fuentes de datos, ya sean desde esos proveedores de la nube o otros sistemas SaaS como Salesforce, por ejemplo. Casos de uso: el que les ofrecí de chatbots es uno de los muchísimos que se pueden crear. También existe AIBI, también existe predicciones. Hay cualquier gama de servicios y proyectos que se pueden llevar a cabo, y en general es una excelente herramienta que todas las empresas se pueden familiarizar e implementar en sus sistemas actuales, y, y la verdad es un producto sumamente chiva y que facilita muchísimo el desarrollo de ese tipo de proyectos. Habiendo hablado de todo esto, ahora vamos a ir directamente a lo que es Databricks Free Edition. Databricks como tal ofrece un sistema de suscripción para empresas, pero también tiene un servicio de Databricks Free Edition para lo que son aspirantes o estudiantes, más que todo estudiantes universitarios, que pueden empezar a utilizar Databricks y entender qué servicios dan y demás. Entonces aquí está el link del Free Edition más el QR para poder acceder, y mi información de contacto en caso de que estén interesados. Entonces vamos a empezar con lo que es el Free Edition. Ese es el link o la página que redirige el QR y el link de la presentación, y aquí pueden ir a más a detalle sobre lo que es capaz de hacer el Free Edition con sus limitaciones y demás. Lo que vamos a hacer es ir al apartado del login y vamos a crear nuestras cuentas. Entonces, por defecto, yo ya inicié sesión, por eso me va a decir continúe con Microsoft como la última sesión que inicié, pero en sus casos van a ir a lo que es el sign up, y aquí ustedes pueden crear su cuenta utilizando Google, Microsoft como los proveedores de identidad,
o con correo directamente. En mi caso, yo ya voy a iniciar sesión con mi cuenta de Microsoft. Ahora, como yo ya tengo múltiples cuentas de Free Edition, aquí me va a salir esas de aquí. En mi caso, yo voy a acceder a esta en específico de Free Edition. Y esto es como tal Databricks. Este ambiente se le conoce como Workspace o ambiente de trabajo. Y aquí es donde van a encontrar todos los servicios de analítica, de ingestión, de inteligencia artificial. Aquí es donde pueden llevar a cabo todos sus proyectos. Entonces, del lado izquierdo están todos los servicios. Aquí están los más comunes, que son como el Workspace. Esto lo pueden ver como un sistema de archivos, similar al de sus máquinas locales. Entonces aquí tenemos el folder de Workspace y dentro de este folder tenemos tres: usuarios, compartidos y repos. En el de usuarios es donde vamos a encontrar los directorios específicos de cada usuario para lo que es como trabajos personales. En el de compartidos es normalmente para proyectos que lo llevan a cabo múltiples usuarios y que por lo tanto tiene sentido tenerlo en un archivo, en un folder compartido. Y tenemos los repos. Esto lo voy a cubrir más en detalle en otra presentación, pero aquí es para crear lo que se conoce como Git folders. Esto trata de que vos puedes crear un repositorio en un proveedor de Git como GitHub y puedes clonar el folder aquí y trabajar en ese folder directamente. En Shared with Me es para los archivos que probablemente estén por parte de otros usuarios pero que fueron compartidos contigo. Tenemos los favoritos y los eliminados que se mantienen aquí por unos 30 días. En el directorio principal podemos ver que ya tenemos tres archivos que les voy a mostrar en un momento. Arriba a la derecha podemos ver el botón de crear y tenemos múltiples opciones para crear. Podemos crear un folder normal. Podemos crear el Git folder que les mencioné, donde nada más tienen que ingresar el link de su repositorio en Git y les va a clonar y va a ser como este de aquí. Tenemos el notebook, que es el archivo principal para desarrollar proyectos en Databricks. Les voy a explicar más en detalle en un momento. Un archivo normal que puede ser YAML, Python, SQL, entre otros. Queries para lo que son comandos en SQL. Los dashboards, que es para visualizaciones. Genie Spaces, que va a ser tema de otro video, pero son ambientes que son de, por así decirlo así, chatbots para comunicarse con sus datos y entender y hacerle preguntas a los datos. ETL Pipeline, esto es para la ingesta y transformación de datos. Las alertas, en caso de que quieran tener alertas según su política de uso en el ambiente de trabajo. Y por último, los experimentos de MLflow relacionados a lo que es Machine Learning y GenAI. En este caso tengo tres ejemplos. Tengo un Git folder, un GenieSpace y un dashboard. El Git folder, aquí pueden ver un proyecto en el que yo estoy trabajando. En el GenieSpace les lleva a este ambiente de Genie, que no voy a entrar en detalle, pero aquí es donde pueden ingresar a Genie. Y no voy a entrar en detalle por cada uno de esos conceptos o recursos de la izquierda. Los otros dos que le voy a explicar son el catálogo y el cómputo. En el catálogo es donde vamos a encontrar como tal los datos que vamos a manipular. Esto voy a entrar más en detalle de cómo se estructura en otro video, pero aquí lo importante de saber es que va a haber un catálogo que se llama Workspace, que es el principal, el default catalog o por defecto. Aquí es donde van a guardar sus datasets o sus datos no estructurados. Y debajo del catalog tenemos lo que son esquemas. Esos esquemas o bases de datos, como se le conocen, aquí es donde también se puede agrupar los recursos más específicamente. Si yo abro este esquema de default o por defecto, podemos ver este de ventas de supermercados, que es una tabla. Entonces, este recurso es de datos estructurados, pero también está la opción de crear datos no estructurados por medio de volúmenes. Podemos tener modelos de inteligencia artificial, podemos tener funciones, entre otras cosas que les voy a explicar en otro video.
En este caso de la tabla podemos ver información como las columnas, los tipos de datos que hay en cada columna. Podemos agregar metadata, como lo son comentarios, tags, reglas em, para cuando son datos que no deben ser visibles. Cuando son sensitivos los datos, se puede crear una regla para ocultar los datos de los usuarios también. Y más abajo podemos ver más metadatos como el dueño de la tabla, qué tipo de tabla es, que voy a entrar más en detalle en otro video, el tipo de fuente de datos y otras configuraciones. Aquí es una sugerencia de inteligencia artificial. Esto me permite aceptarlo y es una descripción sobre la tabla. Esto ya lo ofrece Databricks y pudieron ver aquí a la derecha que salió una alerta y aquí ya se está activando lo que se llama el Serverless Starter Warehouse. Esto de serverless, como les había mencionado en la presentación, es es una instancia de cómputo manejada en Databricks, no en la cuenta de su proveedor de la nube. Entonces, este cómputo reside en Databricks y le permite llevar a cabo sus tareas de cómputo, como en este caso, cargar datos y aplicar una descripción en esa tabla. En, en la pestaña de Sample Data podemos ver como tal los datos de esta tabla. Entonces son datos de diversos tipos como tipo string o texto, también hay numéricos, entre otros. Y es muy útil poder visualizarlos de esta forma. También podemos hacer otras preguntas utilizando el AI Assistant. Por ejemplo, cuál fue el total de ventas por cada rama. Y podemos ver lo inteligente que es este asistente porque detectó qué tipo de preguntas le estoy haciendo. Me genera el comando de SQL y puedo ejecutarlo para que me dé la respuesta como tal, que en este caso cada branch son esas regiones y me tira el total de ventas. Entonces no he escrito ni una sola línea de código, pero me permite hacer ese tipo de análisis. En la parte de detalles podemos ver más información o propiedades de la tabla, como en este caso si tiene ciertas características habilitadas o soportadas, más ese tipo de analítica de, por ejemplo, qué almacenamiento está utilizando por debajo. En el aspecto de permisos, eso utiliza Unity Catalog para asignar los permisos a los usuarios. En este caso, este ambiente solo soy el único usuario, entonces tengo acceso a todo, pero de ser el caso puedo buscar a otros usuarios y asignar los permisos necesarios. En el aspecto de historial, puedo ver qué acciones fueron tomadas en esta tabla, como por ejemplo eh, las preguntas de SQL que yo le hice, entre otras cosas, y se puede hacer rollback en el historial. Entonces se puede deshacer cambios efectivamente en esa tabla. Eh, Tenemos el Data Lineage que me permite ver qué recursos están utilizando esa tabla, tanto previamente como posteriormente. Entonces, si yo estoy utilizando esos datos para una visualización en un dashboard, puedo ver un downstream direction que me tira a ese dashboard. O si estoy ingestando esos datos, puedo ver cuál notebook, cuál archivo estoy usando para ingestar esos datos. Entonces me permite ver cómo se mueve toda la data en un solo ambiente. En el aspecto de Insights es para ver el uso de la tabla como tal recientemente. Y en Query es para crear lo que se conoce como perfiles de datos. Eso me permite crear visualizaciones para entender la calidad de mis datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuánto porcentaje de los datos están vacíos o no. Entonces son algunas de las características que se pueden crear para estas tablas. Y esto es solo de las tablas. No he cubierto lo que son volúmenes, no he cubierto lo que son índices de vectores. Son muchísimos servicios que no voy a cubrir, pero ese es un ejemplo de una tabla. Aquí a la derecha podemos ver otros tipos de recursos que podemos crear. Podemos crear consultas de SQL, notebooks, dashboards, Genie Spaces, los índices de vectores, tablas sincronizadas y vistas métricas que voy a cubrir en otros videos. Em, y por último vamos a cubrir el cómputo. Aquí podemos ver las instancias de cómputo que tenemos en este ambiente. Como es un Free Edition, únicamente tenemos acceso al warehouse de serverless. Esto es, como ya he dicho, una instancia hosteada en Databricks y que es la más pequeña por defecto, no la podemos modificar como tal
y nos permite ejecutar lo que son notebooks, por ejemplo, porque son en consolas de SQL, entre otros detalles, y podemos ver los detalles de conexión. Esto me permite a mí conectar este warehouse con sistemas externos y leer y manipular los datos de esta forma. Entonces, no es únicamente Databricks, se puede conectar con sistemas externos. Y por último, podemos ver el monitoreo o el uso de esta instancia de serverless. Ahora, por último, para cerrar el video, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ejecuta código en Databricks. Entonces, para ello vamos a ir al Workspace. Arriba a la derecha vamos a crear un notebook. Y en este notebook lo vamos a renombrar como ejemplo de Python. Ahora, aquí a la derecha podemos ver la tabla de contenidos que utiliza Markdown. Entonces, para las etiquetas de Markdown que utilicemos aquí en el notebook se van a ver reflejadas aquí. Aquí podemos ver el directorio de archivos en el que está ubicado ese archivo, entonces puedo interactuar con otros archivos del mismo directorio. Y podemos ver el catálogo. Si queremos manipular datos de algún catálogo en específico, podemos tener una vista rápida sin tener que cambiar a la otra pestaña. En este caso, los lenguajes soportados en los notebooks son Python, SQL, Scala y R. Son los lenguajes utilizados y el más común es Python, seguido por SQL. Entonces, en Python podemos decir lo que es print hello world. Ahora, a diferencia de un Jupyter Notebook que se puede correr localmente en su máquina, esto yo le puedo asignar una instancia de cómputo para ser ejecutado. Entonces, si fuera el caso de que esto estuviera conectado a mi cuenta de AWS o alguna de las otras dos, yo pudiera escoger instancias que yo tengo hosteadas en mi cloud provider. En este caso únicamente tengo acceso a serverless, que es el de por defecto en el Free Edition. Entonces, para ejecutar este notebook tengo que conectarme a la instancia de Databricks. Es lo que yo acabo de hacer aquí. Y por último podemos ejecutar esa línea. Vamos a pantalla más pequeña. Y aquí podemos ver Hello World. Duró un segundo aproximadamente en ejecutarse, pero también podemos correr comandos en SQL en el mismo notebook. Podemos seleccionar SQL como el lenguaje de esta celda. Me va a crear este decorador de porcentaje SQL para indicar que esta celda usa exclusivamente SQL. Y podemos decir select todo from, y aquí es donde viene útil utilizar el catálogo. Aquí podemos ver esa tabla de Supermarket Sales, y la idea es que yo pueda decir quiero seleccionar todo de la tabla que está ubicada en el catálogo de Workspace, en el esquema de default y la tabla Supermarket Sales. Puedo ejecutar esta consulta y me va a tirar todos los datos que están en esa tabla. Entonces puedo utilizar cualquiera de los 4 lenguajes que están soportados en estas celdas y conectarlo en la instancia de cómputo. Esta opción de correrlo todo es igualmente que un Jupyter Notebook, tiene las mismas funciones. Puedo exportar este archivo en diferentes formatos. Si lo voy a exportar, puedo exportarlo en HTML, source files, entre otros. Pero la idea de esto es que sean ambientes y archivos únicamente en el ambiente de Databricks, y no tiene sentido exportarlos públicamente a no ser de que se quiera compartir un snapshot o una instancia. Y sí, esto es una breve introducción a lo que es Databricks Free Edition. Son bienvenidos de utilizar cualquiera de esos servicios, y solo tomen en cuenta de que hay un límite de créditos diarios para utilizar Free Edition. Databricks tiene un modelo de suscripción por medio del uso del cómputo. Entonces, ustedes sus créditos no se van a encontrar aquí, pero hay un límite específico de créditos de cómputo. Entonces sean diligentes de las acciones que llevan a cabo para cómputo. Eso no está diseñado para empresas grandes, es meramente para estudiantes universitarios o similar que quieren entender sobre la plataforma. Entonces pueden jugar con todos los servicios de aquí, pero no intenten hacer servicios de negocios o similar. Pero es una muy excelente oportunidad para aprender sobre Databricks y llevar a cabo sus proyectos personales, de estudios y demás. Entonces sí, muchas gracias por venir a esta presentación.
Aquí está mi información de contacto y sí, los veo en el próximo video.